El día de hoy quiero hablarte de la prueba más básica que debe ser capaz de superar cualquier instalación de gas LP en cualquier momento. Y me refiero a la prueba de hermeticidad. Y es tan simple como estar seguro de que tu instalación no está tirando gas en ningún momento. Y si bien tu instalación tirara gas en la azotea, a la intemperie, donde hay mucho viento, ok, es un riesgo un poco menor y estás perdiendo dinero. Pero ¿qué tal si la fuga es en un lugar cerrado, como atrás de la estufa, en un cuarto de máquinas, en un sótano? Por eso es la importancia de esta prueba, que por lo menos tu instalación la debió haber pasado cuando la construyeron y no está de más hacerle revisiones periódicas. Antes de comenzar con el video, quiero decirte que si tú requieres reguladores, mangueras, manómetros, algún elemento especial para gas LP, con todo gusto te puedo ayudar. Contáctame en este correo o contáctame en este teléfono por WhatsApp. Comencemos. Antes de comenzar, quiero que mires a tu alrededor. Observa el microondas, el refrigerador, sillas, tu misma computadora o celular del que me estás viendo. Todos esos productos tuvieron que pasar una gran cantidad de pruebas antes de llegar a tus manos. Y esas pruebas son para garantizar que sean seguros. ¿Por qué con una instalación de gas LP que implica tanto riesgo tendría que ser diferente? Ciertamente, elementos específicos como el tanque, reguladores, aparatos de consumo como la estufa, pasan por pruebas antes de llegar a tu casa. Pero, ¿y la tubería? Sí, la tubería quizá pasa pruebas donde la fabrican, pero ya instalada, ¿qué pruebas debe de pasar? La prueba más básica que debe de pasar una tubería es hermeticidad. Como un breviario, déjame explicarte qué tipos de pruebas se le pueden hacer a materiales y equipos. Existen dos categorías básicas. La primera son las pruebas destructivas, pruebas que como su nombre lo dicen, destruyen el material, altero de cierta manera las características y especificaciones de un equipo o de un material que ya es inservible. El ejemplo más clásico de este tipo de pruebas son las pruebas de choque de vehículos, que no tengo que platicarte mucho, las has visto en la televisión, en YouTube, y es el ejemplo clásico de una prueba destructiva. Una prueba no destructiva, que es la otra categoría, es una prueba en la cual, después de que le hago la prueba al equipo, este sigue funcionando perfectamente por N cantidad de tiempo. Un ejemplo de esto es la prueba de ultrasonido, que es una prueba que le hago a un tanque que puede estar lleno, puede estar vacío, puede estar operando, puede estar fuera de servicio momentáneamente, y la prueba no altera las especificaciones del tanque. En este caso, la prueba de hermeticidad entra en la categoría de prueba no destructiva. El objetivo de una prueba de hermeticidad es muy sencillo y es determinar que la tubería sea hermética, que no fugue nada del producto que por ahí circula. Muchas veces pensarás que las fugas vienen de las conexiones, pero no. Hay muchas veces que la fuga está en el mismo tubo por algún daño físico, quizá de fabricación o algún daño externo que haya podido recibir. Hay que tomar en cuenta algo que es bastante evidente. Solamente tuberías herméticas deberían estar en operación. Dos, esta es una foto del momento en el que yo hago la prueba. El hecho de que yo haga una prueba hoy no garantiza la hermeticidad en el futuro. Es importante estar haciendo revisiones periódicas y las pruebas de hermeticidad de tuberías no prueban la hermeticidad de tus aparatos. Esto no te garantiza que tu estufa, que a lo mejor que tenga algunos años o quizá nueva, pueda tener una fuga dentro del mismo aparato. Y quizá te preguntes ahora, ¿cuándo debo hacer una prueba de hermeticidad? Bueno, de entrada, por norma, debes de efectuar una prueba de hermeticidad en una instalación nueva antes de que entre en operación. Debes de hacer una prueba de hermeticidad cuando modifiques la instalación. Debes de hacer una prueba de hermeticidad cuando una autoridad así te lo pida. Y quizá la que debería ser más importante y quizá el número uno es a petición del usuario y o propietario que te permita garantizar la seguridad de tu instalación. Y ahora te preguntarás, ¿cómo se hace esta bendita prueba de hermeticidad? Esto es algo relativamente fácil de explicar, pero quizá no tan fácil de ejecutar, ¿no? Un buen técnico debe de conocer varios puntos finos para hacer la prueba de manera segura y de manera correcta. Pero a grandes rasgos te explico. Primero debes de presionar la tubería. Por algún punto inyectas aire o algún otro gas inerte para llegar a una presión objetivo y ya que llegas a esa presión objetivo la registras. Después vas a dejar pasar un tiempo determinado que define tu procedimiento y vas a regresar a registrar la presión final y las vas a comparar. De esa comparación vas a concluir si la tubería pasa o no la prueba. ¿De qué depende de que pase? De que no tengas pérdidas de presión. Una pérdida de presión significa que hay una fuga en algún punto de la tubería.
Y esto es muy importante. La prueba de hermeticidad te dice si hay o no fuga. No necesariamente te va a decir dónde está la fuga. Esto ya es labor del técnico encontrarla. Finalmente, debes de llenar un reporte y purgas tuberías. Una pregunta común que recibo es: ¿a qué presión debo de probar mis tuberías? La respuesta a esta pregunta depende de cuál es el uso de la tubería. Y con uso me refiero a si conduce gas LP en fase líquida, en fase vapor, en alta presión regulada, en baja presión. La norma en su punto 8 te especifica estas presiones de prueba. Vamos viendo